Ok, muy bien. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión correspondiente a la materia de Sociología de la Educación. Para esto, pues recordarán, y vamos a iniciar un poco retomando nuestra sesión anterior, la sesión del 19 de octubre. Recordarán un poco acerca de que veamos esta parte de lo que es la educación, el Estado y la sociedad. Iniciamos estudiando o analizando un poco acerca del pensamiento gramsciano. ¿Sí? El pensamiento gramsciano lleva su nombre, ¿sí? Haciendo alusión, pues obviamente, al autor de este tipo de ideologías, que precisamente fue Antonio Gramsci. ¿Sí? Antonio Gramsci, que pues nos aporta en la parte de esta situación de lo que es la sociología de la educación, pues el pensamiento gramsciano, ¿no? Entonces, en esta parte me gustaría que alguno de ustedes, a modo de participación, ¿quién tiene o quién recuerda, o quién puede en este momento citar o lo que entendió acerca del pensamiento gramsciano? ¿Quién de ustedes puede participar referente en esta situación? Pensamiento gramsciano. ¿Sí recuerdan lo que era el pensamiento gramsciano? ¿O ya no se acuerdan? Chicos, Valeria, Teresa, Juanita, Vianey, ¿qué decíamos acerca del pensamiento gramsciano? Hola, maestra. Bueno, Hola. por no mal recuerdo, creo que era cuando poníamos en práctica la teoría y se me fue la palabra. La práctica, ¿no? El trabajo, lo que Exacto. decíamos, efectivamente. Muy bien, entonces decíamos, bueno, si bien es cierto que Gramsci no era pedagogo, pues sí tenía un interés meramente intrínseco dirigido en cuestiones pedagógicas, ¿no? Adelante, Juanita, me parece que levantes tu mano. Sí, sí, maestra. Adelante. Bueno, para Gramsci, bueno, decía que los estudiantes deben de adquirir una formación científica, pero es lo que te acuerdas. Una formación científica. ¿Y qué decíamos que era esta formación científica? Adelante, Mayra, te escucho. No se escucha, Mayra, me parece que tienes apagado tu micrófono. Ya. Lo tenía apagado, disculpe. Sí, no te Hay preocupes. que el alumno tiene que explorar, conocer, o sea, las cosas, el medio ambiente, las plantas. A eso se refiere, a que no sean solamente puro dictado y que estén ahí sentados, que ellos conozcan, huelan, toquen, exploren. A eso se refería él. Efectivamente, muchísimas gracias, Mayra. El pensamiento gramsciano, efectivamente, esto realiza, en primer momento, Gramsci detecta o se caracteriza por detectar esta crisis, ¿sí? Que la escuela sobrellevaba. ¿Por qué? Pues había diferentes problemas, ¿no? Que determinaban que había una crisis. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la escuela estaba pasando por una etapa de burocratización, había mucho clasismo organizacional en el acceso a la educación, ¿no? En las cuestiones de las instituciones educativas, pues el nepotismo, ¿no? Y una influencia de una cultura burguesa en la cuestión del sistema escolar. Esos son algunos de los problemas que en la época, pues Gramsci abordó y que detectó que había una crisis en el sistema escolar. Eso fue por una parte. Y por otra parte, pues él detentaba dentro de su ideología precisamente lo que ustedes mencionaron, pues que era necesario una formación científica en la enseñanza elemental, es decir, que desde la educación primaria se instruyera, ¿no? A los estudiantes, a los aprendientes, a los educandos, se les instruyera en una formación científica, es decir, que llevara, o que tendría que llevar un proceso porque es una ciencia, ¿no? Entonces, tendrían que aparte llevar un tipo de conocimiento científico desde la educación elemental, pues también debían ser los estudiantes o los aprendientes partícipes de la transformación de su entorno, ¿no? Partícipes en la transformación de la naturaleza, sí, tenían que socializarla. Recuerden que la socialización en este momento es el hecho de vincularse con el entorno y con el contexto para estar pues consciente de todos los sucesos que están ocurriendo, ¿no? Pero sobre todo, gran parte de lo que decía Gramsci era que aparte de que se lograra toda esta vinculación, pues se tendría que comprender. ¿Por qué comprender? Porque esa era la forma en la cual el estudiante pues podía ser un agente de cambio, ¿no? Y entonces, logrando ser este agente de cambio,
había un escalafón más allá, ¿no? En aquella época, pues todavía se tenían algunas ideas mágicas, algunas ideas, dado que no había una explicación o no se concebía una explicación científica de determinados fenómenos, pues se les daba una explicación mágica, ¿no? Una cuestión fenomenológica, pero no una explicación científica. Entonces, Gramsci detenta que si desde la educación básica entonces se da una formación científica, esto va a permitir desplazar todas aquellas concepciones mágicas acerca del mundo que pues evidentemente pues no eran las adecuadas, ¿no? Él sostiene que desde una educación elemental pues se tendría que realizar este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, precisamente también como lo manejan ustedes, otra parte, o concatenando las ideas, el pensamiento gramsciano, también señala que aparte de todo lo que hemos dicho, pues debía o se tiene que llevar a cabo un trabajo, ¿no? Decíamos, la práctica es lo mismo que el trabajo. No basta nada más con que el alumno se involucre en la lectura, se le instruya, no, también tenía que estar implícito el concepto de trabajo, ¿no? El trabajo entendido como un principio pedagógico. ¿Por qué? Porque entonces se establecía esa relación que existía, por ejemplo, entre una ley de la naturaleza y una actividad práctica, ¿no? Entonces, este trabajo, entendido desde el punto de vista pedagógico, era una actividad principal de la especie humana. ¿Por qué? Porque va a proporcionar al hombre ese nivel de raciocinio y concepción del contexto que lo rodea, ¿no? Entonces, somero modo, ¿en qué consiste la teoría de Gramsci? Pues son diferentes aspectos, dentro de los que abarca pues la educación desde el principio científico, el método científico, el hecho de involucrar al aprendiente desde la educación básica en ese tipo de procedimiento, de conocimiento científico, involucrar y en todo momento lograr esa vinculación del trabajo con la teoría con el trabajo, los postulados con el trabajo, para que se logre entonces una comprensión del contexto, de la naturaleza, y entonces el estudiante pues pueda ser un agente de cambio, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se podía lograr una cultura integral, ¿no? De igual manera, para Gramsci, el hecho de una cultura integral no se lograba únicamente individualmente por los descubrimientos que algunos científicos pudieran tener de la época, sino que era especialmente que aparte de que se tuvieran esos avances, esos descubrimientos, pues se pudieran socializar entre las personas, ¿no? Y entonces de esa manera pues iba a lograr un nivel de cultura integral. Es gran parte de las ideas que tiene Gramsci. Retomando también, analizamos nosotros los dispositivos de disciplina, ¿no? Y en esta parte de la disciplina, pues recordarán ustedes que retomamos los postulados de Michel Foucault, sí, Michael Foucault, y decíamos que Michael Foucault, pues es uno de los personajes, pues más sobresalientes dentro del pensamiento filosófico del siglo XX, ¿no? Decíamos, nuevamente, si bien es cierto, de igual manera, Michael Foucault no tenía o no ostentaba esta formación de pedagogo, bien es cierto que sus postulados, por lo que hace a la historia de la psicología, pues aportan de sobremanera a lo que es nuestro tema, que es sociología de la educación, ¿no? Entonces Michael Foucault nos da precisamente estas bases sobre las cuales se sienta, o nos da entonces una partitura acerca de lo que era la disciplina, ¿no? La disciplina entendida como una forma de encauzar o de encaminar el comportar del actuar humano, ¿no? Decíamos, esta disciplina definida por Michael Foucault, pues es en el ámbito de la pedagogía escolar, es una forma de encauzar la conducta, ¿no? ¿Cómo se va a encauzar la conducta? Desde el punto de vista de la pedagogía, ¿no? Empezaba con poner énfasis a pequeñas cosas, en la observación que se tiene que realizar desde el aula, en los métodos de control que se tiene, ¿sí? Pues, obviamente en el aula, en el establecimiento de las normas de trabajo, de los reglamentos, ¿no? El control de actividad sobre la cual se tiene que fomentar esta relación de estudiante, de maestro, ¿no? Y de igual manera, sí, derivado de esta parte, ¿no? De lo que es estas ideas, retomábamos también lo que es la disciplina, ¿no? Y decíamos, pues la disciplina es una forma, es una situación, ¿no? De poder ordenar entonces, o de poder sacar de las personas lo mejor de ellos. ¿Para qué? Para poder lograr una eficacia y eficiencia en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eso era.
Y de igual manera decíamos, una de las ideas que mantiene Michael Foucault es el poder disciplinario, ¿no? Dentro del poder disciplinario estaba un procedimiento específico, ¿sí? Que es el examen. No decíamos, ¿qué es el examen? Pues el examen va a ser, como lo hemos dicho, pues es un instrumento, ¿no? Un instrumento que nos va a servir, pues, para poder tener una medición de los objetivos o una medición de los parámetros que nosotros hemos establecido. A eso nos referimos. Y nuevamente, en este ambiente o en este contexto de lo que es un examen, no nos estamos refiriendo únicamente a una prueba académica, ¿no? Porque nosotros también podemos evaluar desde el punto de vista en la docencia o en el aula, cuál es cuántos alcances o el nivel de alcance de los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un examen, de una evaluación, ¿no? Criterios de evaluación que se tengan establecidos. A eso hace alusión lo que es el examen, ¿no? Básicamente eso es lo que nosotros analizábamos en nuestra sesión pasada. Y decíamos, ¿para qué nos sirve un examen? Pues porque nos va a servir para jerarquizar y de cierta manera homogenizar, ¿sí? Jerarquizar, ¿por qué? Porque pues, nos va a servir para establecer diferentes rangos, ¿no? Desde el punto de vista de la cuantificación y la cualificación, ¿no? Nos va a ayudar para señalar aptitudes, para jerarquizar cualidades, para conocer las competencias que se tengan dentro de un grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que no todas las personas tenemos las mismas cualidades, las mismas competencias, ¿no? Entonces, las mismas aptitudes. Entonces, parte de una función muy importante de lo que es un examen, pues nos va a servir precisamente para detectar, para saber y para evaluar cuáles son las características propias de cada individuo, ¿no? Y de otra forma, si nosotros traspolamos la función de un examen, pues también nos va a servir para, de cierta manera, pues tener un parámetro de penalización dentro de aquellos individuos, pues que no estén cumpliendo con los objetivos que se tienen planteado, ¿no? Entonces, esas son parte de las funciones de los que se tiene dentro de lo que es un examen. Ahora bien, terminando con esta parte, ¿no? Decíamos, principios o conceptos importantes que ustedes definieron: disciplina, castigo y examen, ¿no? ¿Y cuál era la función dentro del entorno escolar? Recordarán ustedes, y nuevamente esta que fue una actividad final de clase, yo les comentaba, se va a quedar habilitada en la plataforma, la van a tener ahí para que puedan subir su trabajo. Entonces, nuevamente ya recordemos que estamos en nuestra última sesión, y entonces parte de las calificaciones que ustedes van a tener, pues tiene que también cumplimentar esta actividad que se quedó. Entonces ya me proporcionaban ustedes estos conceptos de lo que era la disciplina, castigo y examen y cuál era su función dentro del entorno escolar, ¿ok? ¿Alguien levanta su mano? Valeria, dime, adelante. Sí, maestra, yo, disculpe, lo que pasa es que no subí mi tarea, todavía tengo chance, o ya no. Sí, sube la Valeria, de todas maneras, la suben ustedes y a mí me marca como con retraso, o sea, no se cierra, la pueden subir, solamente que la plataforma pues sí detecta que hay, no sé, 2, 3, 4, 5 días de retraso, pero pues sí les agradecería que la pudieran subir para que tengan la evidencia, ¿sí? Ah, bueno, gracias, profe. Pues esa fue una actividad de clase, si la recuerdan, ya todos participamos, todos me dijeron que era la disciplina, que era el castigo, que el examen, ¿no? Esto de acuerdo a lo que nosotros estudiábamos y analizábamos de los postulados de Michael Foucault. Ahora bien, decíamos, ¿cuál es la importancia de una regla, de una norma? ¿Sí? En el entorno escolar, ¿sí? Pautábamos la clase pasada que una norma, ¿sí? Va a ser las pautas o lineamientos que rigen la conducta o el comportamiento de una colectividad, ¿ok? Las normas van a ser convenios sociales. ¿Por qué un convenio social? Se entiende entonces que va a haber una voluntad de cumplimentar una norma. ¿Por qué? ¿Sí? Porque es importante que se cumpla esa pauta de comportamiento para el óptimo desarrollo de un entorno, ¿no? Y entonces se espera que los individuos respeten dichos acuerdos, ¿no? Nuevamente, las normas, ¿sí? Se supone o suponemos están retomadas de aspectos morales, ¿sí? Para esto es muy importante delimitar, pues que las normas se clasifican en normas morales, normas sociales, normas religiosas, ¿no? Normas más que nada que no se encuentran escritas como lo puede ser una ley. ¿Por qué? Porque las normas van más encaminadas a lo que es una conducta o un trato social, no una cuestión de costumbre que esperamos que se cumpla. Si bien es cierto, el no cumplimiento, el transgredir una norma trae como consecuencia
pues el hecho de que una persona sea castigada o sea mal vista o sea discriminada en un entorno social. También es cierto que la transgresión a una norma en este sentido o en este contexto en el que lo estamos trayendo, pues no trae consigo algún tipo de castigo o una pena corporal, como pudiera ser la transgresión a una ley que se encuentra escrita, ¿no? Por eso definimos que las normas son pautas o lineamientos de comportamiento de agentes que conviven en un entorno, sí, o en una colectividad, y es un convenio social, ¿no? Eso decíamos. Ahora bien, ¿qué es importante en el entorno escolar? ¿No? El hecho de establecer este tipo de reglas, las normas pues son un conjunto de reglas que están encaminadas, ¿no? A dar un ordenamiento al comportamiento humano. Van a estar prescritas pues por una autoridad, ¿no? Evidentemente sabemos que si nos enfocamos a un entorno escolar, por ejemplo, en las aulas, la mayoría de las ocasiones, pues se establece tal vez un reglamento interno de trabajo, ¿no? Un reglamento escolar o el reglamento del aula, ¿no? Cada docente, pues establece con los alumnos cuál va a ser su reglamento de clase, ¿no? Eso pactándolo como una cuestión de comportamiento que va a llevar a una sana convivencia. Es una colectividad, es un grupo de trabajo, es un grupo escolar, que se puede pactar un reglamento, ¿no? Más allá en otra jerarquía, pues sabemos que hay ciertas leyes, ¿no? Que se tienen que cumplimentar. En el aspecto escolar, pues pudiéramos citar, por ejemplo, la Ley General de Educación, los derechos que se tienen para un entorno libre de violencia, ¿no? Que estas cuestiones de violencia y cómo afectan en el entorno escolar, pues son las que estaremos analizando en nuestra sesión de hoy, ¿no? Sin embargo, pues todo este conjunto de reglas y de normas, ¿sí? Y de costumbres formalizadas van a ayudar para que en las organizaciones se pueda llevar a cabo este medio o este método de control que es la conducta de las personas, ¿no? Y va a favorecer para un óptimo funcionamiento a través del cumplimiento de las mismas, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nosotros estudiábamos en nuestra sesión anterior. Ahora bien, recordarán también que parte de nuestra sesión anterior yo se los pedí y lo vamos a retomar en este momento para poder dar continuidad y podamos entrelazar nuestros temas. Quedamos que iban a leer ustedes acerca del modelo educativo que se encuentra vigente en México. Díganme, ¿qué pudieron investigar, qué pudieron leer de esta parte? Los escucho. Quien quiera participar, levante su mano, por favor. Adelante. Maestra. Sí, adelante. Bueno, yo lo que logré investigar, Sí. que el modelo educativo de aquí es el conjunto de principios, objetivos, contenidos y estrategias que orientan a la educación desde preescolar hasta bachillerato. Ok. Y que también este modelo actual se le llama la nueva escuela mexicana. Efectivamente, ¿qué más? Y que entró en vigor en el ciclo escolar 2023-2024. Efectivamente, Dice que muy bien. dice que este modelo reduce contenidos y privilegia la comprensión del lenguaje y de las matemáticas, e incluye clases de inglés y de habilidades socioemocionales. Busca formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con el desarrollo del país. A eso Efectivamente, vamos enfocada muy la bien, escuela muchísimas nueva. gracias. La nueva escuela mexicana, lo conocemos como la NEM, ¿ok? Muchísimas gracias, Mayra. ¿Alguien más? Bueno, también dice que tiene tres características, que puede ser escolarizada, no escolarizada y mixta, como nosotros, ¿no? Que Ok. somos no escolarizada. Ok, perfecto. ¿Alguien más? También nos dice que la NEM es un proyecto educativo que busca formar a estudiantes con una visión integral a través de un enfoque humanista, crítico y comunitario. Entre los principales Efectivamente. objetivos. Bien, ya está ahí. Dame permiso y ahorita continúas. Okay. Vamos a retomar un poco estas partes, ¿no? Porque es importante. Ahorita continúas, Vianney, ya no te vayas a ir. ¿Por qué es importante? Fíjense, ¿eh? ¿Por qué es importante? A esto voy. ¿Qué tiene que ver que yo les haya pedido cuál es el modelo educativo actual en México? ¿Qué tiene que ver la sociología con eso? ¿No? Nuevamente, para que hubiera esta reforma integral, ¿no? Al modelo educativo en el Estado mexicano,
primeramente, pues hubo una confluencia de situaciones. Número uno, pues integralmente se tuvo que reformar el artículo 3º constitucional. El artículo 3º constitucional, así como ustedes lo han estudiado y se los he pedido en las últimas 2 sesiones, es bien cierto que no siempre se ha consagrado el derecho a la educación, ¿no? Sin embargo, como bien lo decía Mayra, pues este modelo educativo que se adopta, ¿no? Pese a que la reforma data de años atrás, pues nos llega el momento en 2023 de ya implementarlo, ¿no? En lo que es la educación básica, ¿sí? En la educación básica que comprende, pues, primaria, secundaria y en la media superior, ¿no? Recordemos que parte también integral de lo que es la educación en el Estado mexicano señala que es obligación del Estado dotar a las personas de lo que es la educación básica y media superior. ¿Qué entendemos por educación básica? Primaria, secundaria, media superior es la preparatoria y superior, pues ya son los estudios de universidad, posgrado y todo lo demás que hay, ¿no? Sin embargo, nos dice aquí, el Estado tiene la obligación de dotar a las personas, perdón que lo estoy mencionando así, sin embargo, citándolo, pues lo van a encontrar ustedes diferente, les estoy haciendo un bosquejo, ¿no? El Estado tiene la obligación de dotar pues a los mexicanos de la educación básica, media superior y superior, ¿no? O proveerá de las herramientas necesarias para la educación superior. Si nosotros hacemos un análisis de lo que es el modelo educativo en México, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta cómo lo podemos ver reflejado en la impartición de la educación básica, ¿sí? En la impartición de la educación básica. Y señalan ustedes, sí, es que el nuevo modelo, el modelo educativo que se adoptó en México, sí, como lo señaló Mayra, como lo señaló Valeria, como lo señaló Vianney, el modelo educativo, recuerden que es un modelo educativo, es el enfoque que se le va a dar a la instrucción que tiene la obligación del Estado de proporcionar a las personas, ¿no? ¿A qué voy con esto? El hecho de que haya habido un cambio al modelo educativo en México, sí, que trae como consecuencia la reforma al artículo 3º constitucional, deriva de un proceso, sí, un proceso de estudio histórico, sí, de decir, bueno, ahora vamos a enfocar, sí, la forma en la cual se concibe o se proporciona la educación a los aprendientes en México. ¿Por qué? La educación está íntimamente relacionada con los niveles de economía, con los niveles históricos, con los niveles de productividad, para qué se está educando, qué se busca del aprendiente, ¿no? Entonces, se tienen que considerar una serie de factores, ¿sí? Sociológicos para que entonces se tome la determinación de realizar una reforma, ¿sí? Al modelo educativo o en sí en este sentido, si se hizo una reforma integral, a lo que abarca pues la forma de la impartición en México, de educación en México, ¿no? No es que nada más al legislador o al presidente se le haya ocurrido, vamos a cambiar el modelo y ya, ¿no? Tuvo que haber un sustento que llevó, ¿sí? A la modificación, a la reforma, como es la palabra idónea, a la metodología, a las formas, al modelo, ¿no? Entonces, vamos en este momento a puntualizar, ¿no? El modelo educativo vigente en México, como bien lo señalaron, lleva un nombre que es la NEM, la Nueva Escuela Mexicana. Sí, ese es el modelo educativo, la Nueva Escuela Mexicana. Y lo podemos ver reflejado básicamente en lo que es la educación básica, sí, que es primaria, secundaria, y de igual manera en algunos aspectos de lo que es la educación media superior, sí. En lo que es la educación superior, que comprende la universidad, sí, ahí pues ya existe cierta autonomía curricular para que se puedan manejar los planes y programas de estudio que los sistemas de educación superior así estimen conveniente, ¿no? Evidentemente, tanto en el aspecto particular como en el aspecto público, deberán estar regidos por lo que es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sin embargo, nosotros abocándonos a lo que es el modelo educativo, vamos a realizar pues una puntualización en lo que es la educación básica y media superior, ¿no? Entonces nos dice Vianney, retomando lo que dice Vianney, ¿no? Y nuevamente no hay que confundir los niveles educativos, las formas en las que se proporcionan con lo que es el modelo educativo, ¿no? El modelo educativo es el enfoque que se le va a dar a los planes y programas de estudio. Otra cosa son los niveles. ¿Cuáles son los niveles de educación? Básico, medio superior y superior, ¿no? ¿Cuáles son las formas de impartición? Educación pública y educación privada, ¿no? Todo esto está regulado y controlado tal como lo señala el artículo 3º constitucional por la Secretaría de Educación Pública y
las demás dependencias de las cuales se vale para llevar a cabo la organización, ¿no? Entonces, decíamos, ¿cuál es el enfoque? Pues es la nueva escuela mexicana. ¿Qué tiene que ver la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es el enfoque que tiene? Nos dice que es un enfoque, perdón, Vianney, decías que es un enfoque integral y humanista, ¿y qué más? Vianney, ¿sigues ahí? Integral, sí, Integral, formar humanista. estudiante Ujú. crítico y comunitario. Integral, Eh, humanista, crítico y comunitario, ¿no? Entonces, eso es el enfoque o es el modelo educativo, sí, que actualmente impera en el Estado mexicano. Nuevamente, ¿cómo está, pues cómo, por qué se cambió? ¿Por qué? Y recordarán ustedes, si hacemos un poquito de recuento, que muchos, durante el año pasado, el año anterior, pues se creó mucha polémica referente a los libros de texto, ¿sí? Libros de texto de la educación primaria, ¿sí? Donde pues muchos estaban en contra de la aplicación, muchos estados inclusive se ampararon en contra del uso de esos nuevos libros de texto que derivan pues de la reforma educativa y de la aplicación del modelo educativo de la nueva escuela mexicana en el estado mexicano. Decían muchos pues, conocedores, muchos profesores, decían, no, eso está mal, no se tiene que aplicar, no va a ayudar en la educación del Estado mexicano, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que al día de hoy, derivado de esta aplicación del nuevo modelo educativo que impera en México, pues se tiene que dar uso de los libros de texto que para ellos se crearon, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es el modelo educativo. ¿Alguien más investigó algo más que quieran aportar, una opinión, algo que quieran decir en este momento? Los escucho. ¿Es todo? Chicos, ¿alguien por ahí abrió su... Sí, Adelante. sí, pues más que nada, ahora sí, el modelo educativo de ahorita de la nueva escuela mexicana, pues más que nada quieren que el estudiante pues que sea más crítico, más como que más actualizado, ¿no? Ahorita veo los libros, por ejemplo, que ya vienen un poquito más avanzados que antes. Entonces, este es uno de los beneficios que trae la nueva escuela mexicana, ahora sí de los libros, porque pues vienen un poquito más actualizados los temas, ¿no? Ujú, Para los efectivamente. estudiantes. Más que nada también se buscó, en esta parte se buscó, ¿no? Nuevamente decíamos, lean ustedes, se van a dar cuenta. Derivado de todo esto que ayuda la sociología de la educación, decíamos, la sociología de la educación se va a encargar de cómo es que el entorno cultural o el entorno sociológico va a influir o tiene que ver con la educación y tiene que ver todo que ver, ¿por qué? Porque las sociedades de hace muchos años no son las mismas que ahora, ¿no? Somos un ente cambiante, evolucionante, por tanto, entonces, la educación de igual manera tendrá que evolucionar, ¿no? ¿Cómo vemos reflejado esto? Decíamos, tenemos un modelo educativo y este modelo educativo deriva pues del artículo 3º constitucional y el artículo 3º constitucional también señala que los planes y programas de estudio deben tener una perspectiva de género, ¿no? Se habla mucho de la perspectiva de género, se habla mucho de la igualdad, se habla mucho de la equidad en muchas normas, en muchas leyes, en muchas instituciones. Ahora también lo vemos intrínseco en la forma de impartir la educación, ¿no? Nos habla también de una orientación integral, ¿no? Una educación integral. ¿Y a qué hace referencia? Decíamos, el modelo educativo va a ser humanista, va a ser integral. ¿Por qué integral? Porque se debe de incluir en los planes y programas de estudio el conocimiento de las ciencias y de las humanidades, ¿no? Esta es una reforma nuevamente que se realizó. También debe existir la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, ¿sí? La literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la tecnología, ¿no? La innovación, las lenguas indígenas de nuestro país y las lenguas extranjeras. Y aquí cabe puntualizar nuevamente, ¿no? Gran parte de este nuevo modelo educativo que se ha implementado en el Estado mexicano, ¿sí? Fíjense ustedes, nos dice el 3º constitucional,
tiene que haber implementación de las lenguas extranjeras y de las lenguas nativas de nuestro país. Sin embargo, en la práctica, si nosotros podemos analizar o podemos ver los libros de texto de educación básica al menos, ¿sí?, se darán cuenta que efectivamente ahora, ¿sí?, los programas se tienen que cumplir, ¿no?, con la enseñanza del idioma inglés, ¿no? Se ha dado muy poca apertura a que se dé la enseñanza de las lenguas nativas en México, ¿no? Sin embargo, pues ya vimos cómo y analizamos que parte de esta reforma señala que debe ser en ambos o en una igualdad de situaciones, ¿no? Lenguas extranjeras y las lenguas nativas de nuestro país, ¿no? Entonces decimos, estas modificaciones que se hacen atienden a lo que se busca lograr con esos modelos educativos. Nuevamente, nuestro modelo educativo de México no es el mismo de Estados Unidos, no es el mismo de Reino Unido, no es el mismo de Suiza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los contextos son diferentes, ¿sí? Nos educan para nuestro contexto que son diferentes, no tenemos la misma potencia económica, no tenemos los mismos recursos naturales, no tenemos las mismas circunstancias de vida. Entonces, en ese entendido, ¿sí?, se fortalecen, se crean o se modifican los sistemas educativos, ¿no? Parte muy importante también de esto es la economía, ¿no? La economía. ¿Cuánto es que cada país, ¿sí?, destina de sus recursos, de su Producto Interno Bruto, a lo que es la educación, ¿no? Eso también es un tema importante de lo que es la sociología de la educación. Y precisamente esto está concatenado con lo que nosotros empezaremos a analizar el día de hoy. ¿Alguien más tiene alguna otra cuestión que agregar? ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? ¿Mayra? Maestra, también decía que para que todo eso funcione aquí en el aprendizaje, dice que también deben tener mucha participación los padres y madres de familia, que es uno de los primordiales. También debemos tener una infraestructura digna en las escuelas para los niños y que las plantillas y de los maestros directivos estén fortalecidos, pues que van a estar mandando a capacitar a los maestros consecutivamente para que estén mejor preparados para los niños, ¿no?, que no se queden con lo que ya estudiaron antes y que se van actualizando. Que también debe ser un trabajo colegiado y menor carga administrativa con los maestros, para que sea un mejor desempeño en lo que es la nueva Escuela de México. Sí, la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, dentro de esto, de igual manera, también se genera, hubo un cambio a lo que es el sistema educativo nacional. ¿Qué quiero que entiendan con esto? Estos cambios que ha habido en la educación atienden nuevamente a los fenómenos sociológicos que se consideran tanto para modificar planes y programas de estudio, que es el fondo, como la forma, porque se modificaron también estructuras en el sistema educativo nacional. La forma en la que se ingresa al sistema educativo nacional, la forma en que los maestros tienen que ahora capacitarse constantemente, el organismo que se encarga de evaluarlos, ¿no? Todo esto pues se modificó nuevamente, atendiendo a los aspectos sociológicos, ¿sí?, a los aspectos económicos y a todos esos factores que se tienen que atender. ¿Dónde lo vamos a ver reflejado? Nuevamente, y se los digo para su posterior formación, en el artículo 3º constitucional, que ya lo hemos visto, la Ley General de Educación, y de ahí ustedes van a empezar a entender y empaparse cómo es que se encuentra organizado el sistema educativo en México, ¿no? ¿Quién es el organismo que se encarga de hacer las evaluaciones para que se pueda entrar al sistema? ¿Cómo está escalafonado? ¿Cómo se logran los ascensos? ¿Cuáles son los puntajes? Todo eso, pues obviamente no es una palabra al aire, nosotros lo tenemos que encontrar en un documento oficial. Nuevamente, refiéranse a la forma en la que está, artículo 3º constitucional, Ley General de Educación en el aspecto federal, y posteriormente lo podemos encontrar también en los aspectos estatales, ¿no? Entonces es cuestión de que ustedes vayan organizándolo y vayan viéndolo. ¿Por qué es importante esto? No dudo que en algunos años nuevamente se vaya a realizar alguna otra reforma importante en materia de educación, tanto de fondo como de forma, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que entonces si actualmente somos un modelo humanista integral, pues posteriormente tal vez exista otra forma, ¿no? Otra forma, otro modelo educativo, otro enfoque que se le esté dando a la educación en el Estado mexicano. Obviamente, todo esto pues tiene que tener un trasfondo de lo que se está buscando con la educación, de dónde se apoya
¿De dónde se apoya o de qué estudios se apoyan? Pues de los que realiza la sociología de la educación, precisamente para llevar a cabo todo este tipo de reformas y de cambios. ¿Okay? ¿Alguien más levantó su mano por ahí? ¿Gretel? ¿No? ¿Viene? Sí, sí, Ah, yo perdón, levanté. adelante, dime. No, es que sí, ahora sí eres con lo que estaba comentando la compañera ahorita. Pues con este nuevo modelo educativo, pues ahora sí, pues hubo un tiempo donde que pues no estaban de acuerdo y eso, pero pues yo creo que analizando a fondo, pues es algo benéfico pues para los niños, ¿no? Porque igual yo como madre de familia, ahorita en de las reuniones, pues se formó un nuevo comité que pues no lo habíamos visto, ¿no? El comité de la no violencia. Entonces es Exactamente. una de uno de los beneficios, ¿no? Porque pues ya ahora sí ya va a haber un comité y ahorita como pertenezco yo al comité, entonces se da cuenta que tenemos que estar más así como que en las escuelas más hacemos la revisión de mochilas, estamos ahí siempre al pendiente y como que los maestros así como que nos absorben más de que tienen que estar aquí y eso. Yo digo que pues para unos dicen, no, pues es pérdida de tiempo y eso, pero pues ahora sí mientras nuestros hijos están ahí, pues nosotros también debemos estar ahí al pendiente. Claro, efectivamente, Juanita, y gran parte de eso que tú comentas, de esos comités que se hacen, y es nuevamente otro de los aspectos, y se los voy a empezar a presentar, que tiene que ver pues con los temas de la sociología de la educación. ¿Por qué? Nuevamente, ¿para qué nos va a servir? ¿No? Porque pues nos va a ayudar a detectar cuáles son todos los factores que confluyen, factores sociales que confluyen en lo que es la educación, ¿no? Y decíamos, hoy de entrada, pues vamos a analizar dos situaciones, ¿no? Ya como por último para ir concretando y vean ustedes la importancia de la sociología de la educación y cómo se lleva a la práctica, ¿no? Decíamos, entonces, hay pues sí, como le decíamos, ¿no? Ese es el enfoque de la educación, es el nuevo modelo, y este nuevo modelo pues trae consigo, ¿sí? Pues considerar ser la atenuante o ser como esta cuestión sanadora, ¿no? De diferentes padecimientos sociales que se ven proyectados en el aula, ¿no? Y que al ser un problema social proyectado en el aula, pues evidentemente va a traer consigo que va a repercutir tal vez de manera negativa en el procedimiento de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son pues estos problemas que pueden existir, ¿no? A esto lo vamos a definir o lo vamos a llamar, nuestro tema de hoy es sociología de las desigualdades escolares. ¿Cuáles son díganme ustedes, desde su perspectiva, una desigualdad escolar que puedan ustedes detectar, ya sea como padres de familia, ya sea pues, como en el contexto en el donde se desenvuelven, o si ya tienen acercamiento a alguna escuela como practicantes o como conocedores o lo han hecho? Díganme ustedes una desigualdad escolar que ustedes puedan palpar o de la cual puedan ustedes visualizar en su contexto. Adelante, es que no puedo verlos ya, como empiezo a proyectar, ya no los puedo ver, pero díganme, los escucho. Maestra. Adelante. Yo siento que una de las principales, y le falta mucho al país, es lo que es la estructura de los salones de las escuelas. Por ejemplo, el país hace mucho calor y a veces las escuelas no tienen ni ventiladores ni climas. Y los niños están encerrados y les cuesta mucho trabajo aprender. Porque si sobre Haití es que no hay clima y con el ventilador no se da abasto y está todo encerrado el salón. Y sí, se les complica un poquito para aprender. Eso es una de las primordiales para mí. Muchísimas, efectivamente. Y vean, dense cuenta en este ejemplo, ¿no? O sea, sí influye estas cuestiones como naturales, como del contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que sí influye. Y es una desigualdad, ¿por qué? Porque no podemos poner a la par a todos los estudiantes de todo el país a que aprendan lo mismo y se les evalúe lo mismo y se esperen los mismos resultados, si tenemos esta desigualdad que nos lleva, ¿sí? Y sí nos lleva a concretar que no hay una igualdad en el acceso a la educación, ¿sí? Tan solo en este factor que me están diciendo, ¿ok? ¿Alguien más que tenga otro, brevemente? Un ejemplo de desigualdad escolar. ¿Podría ser la desigualdad en el acceso de la educación? En el acceso a la educación, un poco más específico por ejemplo, ¿en qué sentido?
Ya no te escuché bien. Pues, bueno, o alguna, bueno, ya levanté mi mano. Adelante, adelante. Podría ser también una desigualdad, por ejemplo, que se necesitan, hacen falta las salas de cómputo, ¿no? Porque pues ahorita ve que con la nueva reforma que dan lo de la escuela es nuestra, pues se forman comités y a veces es una de contras, ¿no? De que a veces los padres de familia, pues no, pues hace falta esto y hace falta lo otro. Yo como siempre he dicho, la prioridad es dentro del aula y ya después es lo de afuera, porque pues no se ve bien, si no es que una escuela pues se vea bonita por fuera, que por dentro hagan falta muchas cosas. Ahora sí, siempre yo he sido de esas personas, porque pues a veces los comités, no, es que vamos a ponerle una vaina, de que vamos a pintarla de bonito, sí, pero adentro faltan butacas, a veces hacen falta los pizarrones, ya están muy viejos, o como dice la compañera, clima, más que nada aquí en estos lugares que hace muchísimo calor, donde hace 45, 50 grados, hacen falta mucho el clima. No, ya no, ahora sí, ya los ventiladores ya no dan abasto. Pero bueno, yo siento que eso es alguna desigualdad que hace falta. Perfecto, muy bien. Entonces, una de las desigualdades que me están planteando ustedes es precisamente el hecho de las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Y fíjense que sí, porque precisamente pues nos dice nuestro modelo educativo, ¿no? Los planes y programas deberán estar enfocados al uso de las tecnologías, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el uso de la tecnología? Entonces, que tú le tienes que dar internet a todas las escuelas de educación básica y media superior que están en el país. Es obligación del Estado. Y aparte también, como lo dice el modelo educativo, que está en el tercero constitucional, y entonces es un derecho, será obligación del Estado de dotar de la infraestructura para que se dé cumplimiento a ese modelo educativo. Y ya vemos que en la práctica, pues estamos un tanto frenados, ¿sí?, a lo que nos dice la ley, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Entonces decíamos, esta sociología de las desigualdades escolares, ¿sí? Para empezar, lo primero es las oportunidades para tener acceso a la educación, ¿sí? Y vean, a la educación superior. Sabemos que, pues obviamente para llegar a la educación superior, que es la universidad, ¿sí?, pues tuvimos que haber culminado un trayecto, ¿no? La educación básica, la media superior, ¿no? Entonces, para llegar a esta educación superior, depende de la selección directa o indirecta, ¿sí? Que va a variar, ¿sí?, en rigor con respecto a los individuos de diferentes clases sociales a través de su vida escolar, ¿sí? Y decíamos, sí, efectivamente y lastimosamente, gran parte o las propias estadísticas en el Estado mexicano o en el país, ¿sí?, pues nos llevan a saber que la media o la mayoría de la población pues cumple con la educación media superior, ¿no? Nada más. De ahí derivan, podemos detectar dos factores muy importantes. Número uno, el Estado, pese a que hay una autonomía en la educación superior, y lo están al principio en el primer párrafo del tercero constitucional, nos habla de la educación superior, también es bien cierto que el Estado no logra cubrir la capacidad o no logra cubrir esa necesidad, ¿sí?, de proporcionar de manera gratuita y pública la educación superior. Pues ahí ya nos encontramos con la primer traba, ¿no? Posteriormente, pues nos dice, ¿no? Tiene que haber una descripción de los procesos objetivos que continuamente excluyen, ¿sí?, a los niños de las clases sociales menos privilegiadas. Nuevamente, el factor económico, claro que sí afecta en el proceso educativo. Y ya no estamos hablando de que si el aula no está bien, que si hay aire acondicionado, estamos hablando de que en muchas de las ocasiones ni siquiera se logra tener acceso al aula, al sistema educativo, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué pasa? No es probable que entonces un estudio sociológico pueda explicar cuál es el resultado desigual atribuido a una capacidad desigual, ¿no? Pues sí, sociológicamente entonces tendremos que encontrar esta explicación del por qué existe esta traba en el acceso a la educación, ¿no? Normalmente sabemos que existe un efecto, ¿sí?, del privilegio cultural. ¿Por qué? Pues porque puede ser que efectivamente pues la cuestión económica sea una traba para que se tenga acceso a la educación,
¿no? La información sobre el sistema escolar de igual manera, las posibilidades que hay para tener acceso a la educación, y esto depende de muchos factores culturales, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista del contexto donde se desarrollan. Sabemos que hay comunidades donde efectivamente pues, los niños ya no estudian porque tienen que dedicarse al trabajo, ayudar a los padres, ¿no? Hay situaciones que se consideran tal vez un poco más prioritarias que solamente la formación educativa, ¿sí? Como pues puede ser el acceso a la alimentación, el trabajo que tienen que realizar para llevar el sustento a la casa, ¿no? Y vemos ahí cómo ya se está llevando o se está realizando o se materializa lo que es una desigualdad social en el acceso a la educación. Nuevamente, la educación no solamente es una cuestión formativa, la educación es un derecho humano, ¿sí? Que lejos de estar contemplado en el tercero constitucional, pues también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todas las personas deben tener derecho o acceso a la educación. De ahí el Estado mexicano lo retoma en el tercero constitucional, pero en la práctica, sí, nuevamente y lastimosamente nos damos cuenta que en el contexto mexicano, pues por muchas cuestiones, y una de ellas es la económica, sí, pues se pone una traba a este derecho al cual se debe de tener acceso, ¿no? Otra de las situaciones también puede ser, ¿no? La desigualdad existente, ¿no? Si pueden apagar un micrófono que está prendido por ahí, por favor. ¿Qué otra cosa hace estos tropiezos en lo que es la desigualdad? Pues la desigualdad de género. Nuevamente, también en algunas comunidades, en algunas culturas, en el Estado mexicano, pues todavía a la mujer se le coarta ese derecho, ¿no? De tener acceso a la educación. Entonces, estamos hablando más que nada también de cuestiones de clase social, de cuestiones de economía, de cuestiones de desigualdad, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene que ver. Ahora bien, hay algunos estudios de desigualdad en la educación, sí, que ponen en relieve diferentes acepciones, diferentes significados, ¿no? Y esto nos va a permitir tener una aproximación a los problemas, ¿no? Vamos a hablar de igualdad de oportunidades cuando todos los alumnos, sí, todos los alumnos tienen formal y legalmente las mismas posibilidades educativas, ¿no? Cuando estas posibilidades se hacen accesibles a todos los alumnos, sí, a todos, sí, y superando formas de acceso y de selección encubiertas, sí, el término más preciso es el de la igualdad de acceso, sí. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar un nivel superior de igualdad? Cuando una vez que se garantiza la igualdad de acceso, si ya todos tienen el acceso, entonces se va a proporcionar un programa educativo similar a todos los alumnos, ¿no? Y consecuentemente se va a evitar, ¿sí? Que los que proceden de algunas clases sociales pues estratificadas, populares o desfavorecidas, como lo analizamos en nuestra primera clase. Recuerden que parte de la sociología nos dice que hay estratificación social y se organizan en estratos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Esta igualdad, ¿sí? Va a lograr o lograría, ¿sí? Que pues todas las personas tuvieran acceso a la educación, ¿no? Que todos tuvieran los mismos programas sociales, los mismos programas académicos, que tuvieran aulas especiales, programas de educación compensatoria. Sin embargo, sabemos, sí, sabemos que pues los propios estudios sociológicos nos llevan no solamente, como lo comentábamos, a determinar que gran parte de las desigualdades no se dan solamente en el aula, sino que el problema es que no todas las personas, no todos los aprendientes, no todos los niños tienen la igualdad de acceso, ¿sí? Y aunque tuvieran la misma igualdad de acceso, pues la siguiente traba va a ser el programa educativo que se imparte, ¿no? No a todos les podemos enseñar lo mismo, no todos les podemos, sí, hay un programa y un plan, pero no podemos evaluar o valorar de la misma forma. Es tan simple como, por ejemplo, siempre se ha sostenido, ¿no? En una etapa básica de educación, pues sabemos que los niños, una parte fundamental que va a ayudar en este proceso, pues es la alimentación, y eso es algo que yo siempre he sostenido. La alimentación es básica, ¿no? Para que entonces se tenga un óptimo desarrollo, sí, de todas las capacidades. ¿Y qué va a pasar? Pues sabemos que hay comunidades donde efectivamente, pues los niños, pues no tienen una alimentación óptima, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos nosotros palpar las diferencias o las desigualdades que pueden existir, ¿no? Ahora bien,
La igualdad en educación, ¿dónde vamos a encontrar su significado más fuerte o más concreto? ¿Sí? Cuando se analizan los resultados escolares de los alumnos. Ahí es donde nosotros vamos a encontrarnos con las cifras, ¿sí? Que son, pues tal vez lo que, pues más reales, ¿no? Decimos, bueno, pues puede que haya igualdad, puede que ya todos tuvieran acceso a la educación, pues puede que se imparte el mismo plan y programa de estudio, la misma forma de evaluación, porque también ya está determinada por el sistema educativo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Dónde vamos a reflejar, sí, que efectivamente esa desigualdad trae consigo una consecuencia? ¿Sí? Vamos a palpar eso cuando se pueden analizar los resultados escolares de los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los rendimientos, nuevamente, los rendimientos similares, ¿sí? Entre los alumnos que proceden de diferentes clases sociales o culturas o sexo, ¿sí? Pues no van a ser iguales, ¿no? Entonces tenemos que las diferencias sociales sí influyen en mayor o menor medida en el proceso educativo. Claro que sí influyen. Entonces podemos encontrar diferentes desigualdades, como puede ser, entonces, el origen social, ¿no? Entonces, por ejemplo, una nivelación o una tarea, ¿no? No, estas actividades que se dejan fuera del aula, pues esto no es responsabilidad del sistema educativo, es parte del desarrollo de las estrategias, no parte de lo que se tiene que hacer. Entonces, sin embargo, pues diferentes desigualdades económicas o sociales, pues impiden que en efecto, pues el rendimiento de todos los aprendientes, de todos los alumnos, pues sea el mismo, ¿no? Pese a todos los esfuerzos que se hagan. Ahora bien, ¿qué más sucede? ¿No? El funcionamiento del sistema educativo tiene también una notable influencia en los niveles de desigualdad educativa. ¿Por qué? Los recursos existentes, ¿no? Ya lo decíamos, pues las aulas a veces ni siquiera hay aulas, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de tecnología? Pues si ni siquiera tenemos internet en todas las aulas. ¿Cómo podemos hablar de tecnología si ni siquiera todavía hay computadoras en todas las aulas? ¿No? ¿Cómo podemos hablar de ser propicios en el idioma extranjero? Pues si no hay suficientes docentes de esa materia, ¿no? ¿Cómo logramos o cómo le damos tantos créditos a una lengua extranjera, como se llama, si pues no hay suficiencia de docentes que impartan la materia, ¿no? Y otro de los factores también es el apoyo de las familias, ¿no? El apoyo de las familias, como lo decíamos y como lo mencionaban por ahí, me parece, Juanita, que si es cierto, ahora nuestro modelo educativo pues está enfocado en una formación donde efectivamente no solamente es partícipe maestro y alumno, sino también es una cuestión tripartita del contexto o de la familia, ¿no? Que deberían estar involucrados en el proceso, ¿no? Y esto con la finalidad pues de que los alumnos prosigan sus estudios, ¿no? También de igual manera pues podemos darnos cuenta de los materiales que en ocasiones se encuentran disponibles en el aula, ¿no? Los criterios de evaluación que se implementan, ¿no? Esas condiciones pues van a tener mucha repercusión en los índices de escolaridad y con los resultados que se obtienen en los alumnos, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, o en una cuestión de ejemplificación, no va a ser lo mismo el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Como está plasmado en el modelo educativo, pues en una ciudad, ¿sí? Al que se tiene en una comunidad. Sin embargo, el plan de estudios, el programa de estudios es el mismo, ¿no? Los criterios de evaluación pues, son los mismos, los objetivos que se fijaron son los mismos y la forma en la que se va a evaluar son los mismos y los objetivos planteados son los mismos. Sin embargo, no tenemos las mismas condiciones en una ciudad, en una comunidad. Entonces, nuevamente vemos cómo pues el sistema educativo, pese a que tiene los propios parámetros, tiene sus propias pautas, pues nos vamos a topar de manera sociológica con ciertos tropiezos, ¿sí? Que nos van a llevar entonces a conocer que hay ciertas desigualdades escolares que podemos palpar en las escuelas, ¿no? Son tipos de desigualdades. Ahora bien, hay algunas escuelas pues, que han creado un clima ampliamente aceptado de estudio y de participación, ¿no? Donde pues convergen los factores que hemos visto, distintos métodos de enseñanza, de estrategia, pues no todo es tan malo, ¿no? No todo es tan catastrófico como lo estamos viendo. Sin embargo, en muchos contextos, pues también podemos destacar que hay docentes que, pues si bien es cierto, logran parte de los objetivos educativos pese a las condiciones desiguales que hay, ¿sí? También podemos ver que esto se logra en muchas de las ocasiones
con la participación de los padres, ¿no? Y entonces, derivado de iniciativas continuadas, se va a elevar o se elevan niveles de formación y compromiso con la educación de los hijos, ¿no? Como lo mencionaban también ustedes por ahí, que como padres de familia, pues han creado comités, se dan a la tarea de realizar faenas, de proporcionar tal vez material para las aulas, situaciones así donde efectivamente ahora ya no todo se le deja pues al sistema educativo, ¿no? Sino que también entonces, ¿sí? Se ven involucradas y este tipo de escuelas o este tipo de comunidades de aprendizaje tienen esta disposición, ¿no? A combatir este abandono que hay por parte pues, de las autoridades, ¿no? Y de igual manera, pues, a lograr que el mayor número de alumnos, pues, se encuentren involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje y de cierta manera que se combata la deserción escolar, ¿no? Entonces, parte de esto, pues, es labor de los que realizan los docentes en conjunto con los padres de familia para, de cierta manera, lograr que exista un menor porcentaje de abandono escolar, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores de una desigualdad educativa, ¿no? Hay diferentes indicadores. Podríamos señalar la cultura, la economía, el contexto, los recursos naturales que nos rodean, en fin, ¿no? Son muchísimos. Lo difícil de esto es la elección de los indicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo que se tiene al señalar indicadores es ofrecer una representación completa, ¿sí? Completa y real, ¿sí? Para, de cierta manera, construir un sistema de indicadores que nos lleve a establecer una relación existente entre cada uno de ellos, ¿sí? Que aplica en la teoría o en el modelo educativo, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores de desigualdad educativa, no? Por ejemplo, ¿sí? Y quédense con este dato que tenemos aquí. México es un país que destina aproximadamente el 2.9%, ¿sí? 2.9% del Producto Interno Bruto, esto es de 2023, ¿no? Para la educación. Imagínense, 2.9% del Producto Interno Bruto. ¿Alguien por ahí rápidamente sabe o ha escuchado esto del Producto Interno Bruto? Que me pueda decir qué es el Producto Interno Bruto y si no, con toda confianza, ¿eh? Dígame. ¿No? Ok, entonces, Producto Interno Bruto, ¿ok? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Alguien que me haga favor de leer este primer punto? Chicos, ¿todavía están ahí? Sí, Maestra, no, sí, maestra. Adelante. El no me Producto aparece. Interno, perdón, Le decía que ¿lo a mí no leo? me aparece su presentación. Sí, es que no logro ver quién habla, pero alguna de ustedes que me haga favor. Sí, maestra, Adelante. leo. El Producto Interno Bruto, PIB, mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un periodo normalmente un año en una economía. El PIB es un indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país. Un país está creciendo económica. ¿Todo? Sí, todo. Un país está creciendo económicamente cuando la tasa de variación de PIB aumenta, es decir, cuando el PIB de un año es mayor que el del año anterior. Esto significa que se incrementa de forma general tanto el consumo como el gasto y la inversión. Por contra, cuando el PIB disminuye, cae el consumo y se reduce el empleo y la inversión. Se habla de recesión cuando se acumulan al menos 2 trimestres con tasa de variación de PIB negativa. El PIB es la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país, entidad federativa durante un periodo, comúnmente un año o trimestre. Ok, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente voy tomando. ¿Qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto. El PIB es una variable de macroeconomía, ¿sí? La macroeconomía, recordemos que a diferencia de la microeconomía, que se encarga de valores unitarios, la macroeconomía se encarga del estudio de los valores económicos a grandes potencias, es decir, de los estados o de los países, ¿no? Entonces, el PIB es un factor, ¿sí? De macroeconomía, ¿no? Vamos a definir al PIB, al Producto Interno Bruto, como esa medida, ¿sí? Para que sea más fácil para ustedes y no se queden con tanto texto, el PIB es la suma
del valor en cuestiones monetarias, en dinero, de todos los bienes y servicios, ¿sí? De uso final que genera un país. Es decir, todo, como nosotros como Estado mexicano, ¿sí? Generamos bienes y servicios, todo lo que exportamos, todo lo que vendemos, todo lo que se produce en las empresas, hay una ganancia, ¿no? Hay una riqueza, es lo que tiene de patrimonio el Estado, ¿no? El PIB normalmente se mide de manera trimestral o de manera anual, ¿sí? Para efectos de lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy, lo vamos a analizar de manera anual, ¿sí? El Producto Interno lo estamos analizando de manera anual. Ahora bien, entonces ya sabemos que el PIB es todo el recurso que hay en un año en un país, ¿no? Regresamos un poco. Este Producto Interno Bruto, el Estado, ahí vamos a hablar de México porque este valor se ocupa o lo ocupa la OECD, ¿sí? Para hacer como un estudio y el Banco Mundial hacen como un estudio, ¿sí? En aspectos de educación, de cuánto es el porcentaje de Producto Interno Bruto que los países destinan a la educación, ¿sí? Ojo con esto, cada país tiene la obligación de determinar o de acuerdo a sus políticas públicas, en qué va a ocupar su recurso, cómo lo va a detentar, cómo lo va a ocupar para conseguir, ¿sí? Sus objetivos, ¿sí? Uno de ellos y uno de los ejes que se tienen, pues es la educación, ¿no? Para esto entonces lo medimos en Producto Interno Bruto. Regresando a nuestra diapositiva, ahora sabemos que para 2023 México destinó, ¿sí? Aproximadamente el 2.9 de su PIB a educación. Pero ojo con esto, dado que el artículo 3º constitucional señala que la educación debe ser básica, media superior y superior, ¿sí? Entonces, este 2.9 lo destinó para todos los niveles educativos, programas sociales, becas educativas, gastos de operación, todo lo que tiene que ver con sistema educativo nacional. Pago de nóminas, pago de programas, pago de becas, infraestructura, todo lo que tiene que ver con educación. En 2023, México destinó el 2.9 del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahora ya sabemos qué es esto. Ahora bien, si regresamos un poco el tiempo, en 2020, ¿sí? El gasto en educación ascendió a 1.051.000.000.000 de pesos, ¿sí? 75.7 fue gasto público y 24.3 gasto privado, ¿no? Entonces, la inversión educativa total alcanzó 4.5 del Producto Interno Bruto. Entonces, vemos cómo hay una variante en el Estado mexicano. Ya tenemos la cifra de 2023, que fue 2.9, pero haciendo un recuento de años anteriores, en 2020 era del 4.5, ¿no? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ha estado sucediendo? ¿Por qué en un aspecto tan importante como es la educación se ha reducido el presupuesto que se destina a este rubro? ¿Cómo fue que pasamos en 2020 del 4.5 a en 2023 al 2.3? Y ahorita les voy a mostrar otras cifras que nos genera el Banco Mundial, ¿no? Ahora bien, les decía yo, hay otros países que están. Recuerden que entre los países pues forman organizaciones, ¿no? México forma parte de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Muchos otros países en 2020, la media que destinaban para educación del Producto Interno Bruto era del 4.9, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? En México, la proporción de gasto privado es 1.5 veces lo que destinan los países de la OCDE. En 2020, pues todavía estábamos no a la media, pero pues no estábamos tan abajo de la media que ostentaban los países que eran miembros de la OCDE, ¿sí? De recurso que se destina para educación. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿No? En México, pues la distribución de este gasto público, es decir, de este presupuesto, ¿sí? No da atención a los criterios de equidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque los hogares con mayores ingresos van a destinar una mayor producción de sus recursos a la educación, ¿sí? ¿Por qué?
para de esta manera compensar la falta de acceso y la menor calidad de la educación pública, ¿no? Estos son algunos, pues algunos datos, ¿no?, que se tiene al momento de, recuerden que hay instituciones como por ejemplo el INEGI que se encarga de hacer los censos y dentro de los censos que se realizan cada año, pues se tiene que qué miembros de la familia estudian en una institución pública, en una institución privada, ¿por qué? Porque lo realizan, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gasto público, ¿sí?, para educación básica, que vemos ahí que es la EB, ¿sí?, beneficia en mayor proporción a los hogares con menos ingresos, ¿no? Y el gasto para ES, educación superior y posgrado, beneficia a los hogares con más poder adquisitivo, ¿no? Entonces, el acceso a este nivel educativo, de este nivel superior, ¿sí?, está vinculado con incrementos en la productividad y en los salarios de los trabajadores, ¿sí? Por lo que es muy importante, sí, muy importante que se debe de ampliar el acceso de la población de menor ingreso a lo que es la educación media superior, ¿sí? Recuerden, EMS, educación media superior, y cuando nos referimos a educación media superior estamos hablando de preparatoria. Y la educación superior, que es representada en esta laminilla como ES. ¿Qué es la educación superior? Pues lo que abarca la universidad, los posgrados, como puede ser maestría, doctorado, todos los demás tipos de grados corresponden a la educación superior, ¿no? Entonces vemos aquí cómo es que lo que les decía, ¿no? En efecto, aún falta esta capacidad del Estado, ¿sí?, para garantizar el acceso de la población a la educación media superior y la superior, ¿no? Ahora les voy a poner aquí una, déjenme, les voy a mostrar lo que les decía referente a los gastos que se tienen en cuestión de, aquí está. Denme un segundo porque no sé. Aquí está. Sí podemos ver esta página que está aquí, que dice gasto público en educación. ¿Sí la podemos ver? Dígame. Sí, maestra. Maestra. Bueno, Sí, está sí se ve. tenemos ahí pueden ver ustedes, les dejé inserta en su diapositiva, ¿sí?, estos datos que nos da el Banco Mundial, ¿no? Decíamos, gran parte de los presupuestos que se destinan con el objetivo de proporcionar educación, pues vienen íntimamente relacionados con lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Esta nos habla de 2023. Podemos ver aquí cuánto es lo que destina, pues, cada uno de los países, ¿no? Aquí podemos ver y nos habla, por ejemplo, y nos viene una gráfica al final, si es que, pues, hay, por ejemplo, hay una a la baja o a la alta, o a la alza, perdón, ¿no? Por ejemplo, Ucrania destina el 5.9% de su Producto Interno Bruto a educación, ¿no? Y así vamos a ir viendo cada uno. Alemania, por ejemplo, el 4.5, Dinamarca el 5.3, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de República Dominicana, que es el 3.9, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos datos referentes a el presupuesto, por ejemplo, Canadá el 4.1, Camerún 2.6, China el 4.0, Suiza, que es uno de los países que se ha caracterizado porque su inyección de Producto Interno Bruto a educación, pues es uno de los más altos, lo vemos ahí, ¿no? De igual manera, Países Bajos, ¿no? Vemos aquí cómo es la comparativa de, pues, el destino o la inyección de capital que hay para cuestiones de educación, y esto, pues, evidentemente,
Por ejemplo, podemos apreciar aquí Estados Unidos, que inyecta un 5.4 del total de su Producto Interno Bruto, es decir, de toda esta economía fluctuante que hay, de toda la riqueza que tiene, que la medimos en Producto Interno Bruto, pues Estados Unidos, ¿sí?, destina el 5.4, ¿sí? México lo tenemos aquí con un 4.2, ¿no? De acuerdo a lo que nos da el banco, los datos del Banco Mundial, ¿no? En México, en esta última cifra es de 2021, ¿no? Que nos da un 4.2, ¿no? Decíamos en 2020, pues fue 4.1 igual, 2021 4.2, sin embargo, para 2023, pues vemos cómo ha disminuido, ¿no? Esas son cifras o la medición que se tiene acerca de lo que son estos aspectos. Ahora bien, vamos a ver esa nuestra diapositiva, nada más coméntenme si la podemos ver. ¿Sí? Sí, maestra. Gracias. Entonces, concluyendo con esta parte, vemos ahora, ¿sí?, cómo es que, cuál es el presupuesto que México destina al sistema educativo, ¿no? Cuál es el total de lo que es el Producto Interno Bruto, es decir, de las riquezas que se tienen para inyectarlos en educación. Y vemos entonces cómo, a diferencia, pues, de otros países, y ustedes cuando tengan a bien consultar esta página, se van a dar cuenta que, pues, por ejemplo, al menos en Estados Unidos ya vemos que es un 5.4, ¿no? En México para 2021, pues fue un 4.2. ¿Qué varía? Pues sabemos que las economías no son las mismas, las formas de enseñanza no son la misma, la infraestructura no es la misma. Esto atiende, pues obviamente, al contexto sociológico, cultural y económico que tiene cada uno de los países. Nuevamente, este factor económico, pues evidentemente es pues una desigualdad que existe, ¿no? ¿Por qué una desigualdad? Número uno, porque no existen las mismas posibilidades de acceso al sistema educativo. Número dos, no hay las mismas condiciones para todos, ¿sí? Y número tres, pues actualmente, pues derivado de las reformas que se tienen, sí, hay varios tropiezos en dotar efectivamente a las instituciones de los recursos que son necesarios para la operatividad de los planes y programas que son, pues, obligatorios, ¿no? Otro tópico que de igual manera tiene que ver con, pues, el contexto educativo es la violencia que en ocasiones se lleva o que se vive en la escuela, ¿no? La violencia escolar, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?, es un fenómeno que se ha extendido gravosamente en los últimos años, ¿no? Sí existe en todos los países, afecta o no es únicamente en el contexto mexicano, existe en todos los países, esto nos lo dice la Organización de las Naciones Unidas, pero también señala que existe o afecta a un gran número de niños y adolescentes, ¿no? Gran parte de las formas de violencia que hay, y esto quitando de lado las demás tipos de violencia que se viven fuera del aula, ¿no? Si nosotros nos centramos en la violencia escolar, pues sabemos que es la que se vive en la comunidad educativa, ¿no? Y existe violencia ejercida, ¿sí?, a un gran número de niños, a un gran número de adolescentes, ¿no? Y esto vamos a verlo, vamos a concientizar que hay diferentes formas de violencia, ¿no?, que se tienen dentro o fuera de las aulas, en todos los alrededores de las escuelas, ¿sí? En el camino a la escuela, en los trayectos, pero hay un tipo de violencia que últimamente se ha estado generalizando y que no se vive nada más en el espacio físico. Y estamos hablando de la violencia que se vive en los entornos digitales, ¿sí? En las redes sociales, cómo se viralizan ciertas cosas que generan algún tipo de repercusión en la integridad emocional o psicológica de los alumnos. A ese grado ha llegado entonces los tipos de violencia que actualmente se experimentan, ¿no? La violencia escolar la padecen principalmente los educandos y puede ser perpetrada por otros educandos, es decir, otros alumnos, ¿sí?, o puede ser también realizada, en el peor de los casos, pues por los propios docentes o algún otro tipo de personas que converjan en la comunidad escolar, ¿no? La violencia escolar, vamos a entender que también puede haber violencia física, violencia psicológica y en los casos más extremos que se han llegado a, pues, analizar, pues también existe ciertos tipos de violencia sexual, ¿ok? Entonces, la violencia puede ser, incluir castigos corporales, abusos, agresiones sexuales, acoso escolar, el ciberacoso, ¿sí? Comentarios que tienen de connotación
de tipo sexual, las peleas que se generan, la violencia psicológica, que de igual manera, pues en ocasiones, pese a que no deja una laceración física, pues sí trae una consecuencia mental muy gravosa para la víctima, ¿no? Las burlas también son parte de la violencia, ¿sí? Los insultos, y otra de las formas de violencia también que se está materializando en los últimos años es la exclusión, ¿no? Ahora bien, esta violencia escolar en todas sus formas puede y tiene pues severas consecuencias, ¿no? Que van a lastimar la salud física y la salud mental de los alumnos, ¿no? Y no solamente eso, sino que sabemos que un alumno que vive violencia, pues va a tener una repercusión en su rendimiento académico, ¿sí? No va a tener el mismo logro de objetivos, no va a lograr interiorizar el conocimiento, no va a lograr el desarrollo de las competencias que se requieren, no va a apropiarse del conocimiento, ¿no? Y no solamente eso, pues esto va a afectar en su futuro, en los demás contextos en los que se desarrolle, pero pues si nos analizamos del contexto pedagógico, pues sabemos que puede generar diferentes tropiezos en su preparación académica, ¿no? Diferentes estudios han realizado o arrojado diferentes resultados. Por ejemplo, en el caso del acoso escolar, ¿sí? Se ha detectado que algún alumno que es víctima de acoso escolar regularmente padece de dolores de cabeza, trastornos del sueño, depresión, en muchos de los casos, pues pensamientos suicidas, ¿no? En otros más de los casos, pues la persona que es víctima o el alumno que es víctima, sí, pues lleva a cabo, tiene comportamientos de riesgo, como es, por ejemplo, el consumo de drogas, de sustancias psicotrópicas, como puede ser el tabaquismo, ¿no? El consumo de alcohol, sí, llevar a cabo relaciones sexuales de riesgo, ¿no? De igual manera, otro fenómeno que se ha estado generando o que se da en ocasiones en contextos escolares y que no son sanos, es la violencia sexual, ¿no? Que pues de igual manera trae consigo una serie de consecuencias, ¿no? Entre las personas que lo padecen, ¿no? Y como lo hemos dicho, pues la depresión, el consumo de sustancias, inclusive embarazos no deseados. Obviamente sabemos que cuando hay un tipo de violencia sexual, esto llega a ser punible, es castigable, ¿no? Por las leyes penales. Sin embargo, pues puede ser que también se lleven a cabo este tipo de conductas en algunos casos, pues en el contexto escolar, ¿no? Evidentemente, pues trae diferentes consecuencias tanto para la víctima como para la persona que lo perpetra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son unas de las características de acuerdo a diferentes estudios, ¿sí? Características de los agresores, ¿no? Una de las características más frecuentes, ¿sí? Que han sido observadas, ¿sí? De acuerdo, y aquí pongo la cita para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Porque es un estudio que se realiza. Una de las características más frecuentes observadas en los alumnos que acosan a sus compañeros, ¿sí? Son que viven una situación social negativa, ¿sí? Puede ser que pues no tengan muchos amigos, ¿no? Puede ser también que tienen una tendencia a abusar de su fuerza, ¿sí? Regularmente suelen ser físicamente más fornidos que los demás, son impulsivos, tienen escasas habilidades sociales, ¿sí? Tienen baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Tienen dificultad para cumplir normas, ¿sí? Tienen relaciones pues negativas con los adultos, no reconocen imágenes de autoridad, son tendientes a no cumplir las normas, ¿no? Tienen diferentes problemas que con la edad van a ir incrementando, ya no se van a quedar únicamente en el aula, sino que van a generar algún tipo de problema pues social más adelante, ¿no? ¿Qué otra característica se ha detectado en personas que generan o que son pues los que se encargan, o bueno, son los agresores en este caso, pues que tienen, por ejemplo, antecedentes familiares de algún tipo de abuso, ¿no? Como puede ser la carencia de una relación afectiva cálida, ¿sí? El hecho de no tener esta relación
afectiva con los padres, ¿no? El hecho de tener la carencia de alguna figura de madre o de padre, y entonces manifiestan esta necesidad o manifiestan estas actitudes negativas con esta escasa disponibilidad de establecer relaciones óptimas, ¿no? Entonces, más allá de que nosotros, de analizar únicamente el hecho de que una persona se comporte como un agresor de otra, es importante determinar qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el contexto sociológico del cual viene ese alumno que está generando un entorno de violencia o en todo caso está generando el acoso a otro compañero, ¿no? Hay diferentes estrategias que evidentemente pues, se pueden desarrollar, ¿sí? Para lograr que exista un entorno sano y libre de violencia. Ahora bien, por cuanto hace a las víctimas, ¿no? Entre los estudiantes, y nuevamente recuerden, estamos hablando dentro del contexto escolar, ¿no? Entre los estudiantes que son víctimas de acoso, sí suelen diferenciarse dos situaciones. Nuevamente, vuelvo a citar esto para que no crean que es una ocurrencia. Esta pues deriva de estudios, ¿no? ¿Cuáles son las características de las víctimas, ¿no? Hay víctima típica o víctima pasiva, ¿no? Las víctimas se caracterizan por una situación social de aislamiento, ¿no? Entonces, tienen una escasa asertividad, es decir, les cuesta tomar una decisión que en efecto sea asertiva o que sea definitiva, ¿no? Tienen una dificultad de comunicación, son personas muy pasivas, ¿no? Le tienen miedo a la violencia, ¿sí? Manifiestan vulnerabilidad, es decir, manifiestan o no se pueden defender, ¿no? En ocasiones llegan a sufrir de ansiedad, tienen baja autoestima, inseguridad, ¿no? Entonces, son características de las víctimas. Otra de las características que se pueden notar entre las víctimas es que se culpabilizan acerca del acoso que están sufriendo por parte de otra persona, ¿no? Y se sienten avergonzadas por ser víctimas de los agresores, ¿no? Hay una víctima activa. La víctima activa se caracteriza por una situación social de aislamiento, ¿no? Y de alguna impopularidad. Llega entonces a encontrarse entre los alumnos con mayor rechazo por parte de sus compañeros, ¿no? Y entonces el hecho de que las víctimas activas sean rechazadas por sus compañeros, ¿no? Hace precisamente que el agresor constantemente, pues sea cada vez más insidioso en las formas de manifestación de violencia que tiene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la víctima activa, aparte de que sufre violencia por parte de una persona, pues el resto de su contexto escolar pues lo denigra o lo hace a un lado, ¿no? Y esto genera entonces que cada vez el nivel de violencia vaya subiendo, ¿no? Ahora bien, hablando un poco de la prevención de la violencia en este contexto escolar, actualmente y nuevamente retomemos nuestro modelo educativo, ¿no? Si retomamos nuestro modelo educativo se van a dar cuenta que de ahí se desprenden muchas situaciones. Y parte o enfocándolo en la parte de la violencia, ¿sí? Hay un programa que se conoce como Escuela Libre de Violencia, ¿no? Este programa, que es parte o desarrollado por la Secretaría de Educación Pública, proporciona los medios para prevenir, atender y procurar la no repetición de situaciones de violencia en las escuelas, ¿no? Aquí les pegué la página, lo van a ver. Déjenme ver si lo podemos ver. Nada más brevemente, díganme, ¿pueden ver la página que está aquí proyectada? Sí. Ok, entonces, aquí en esta, ustedes, es muy importante, ya vimos, ¿no? Sí es cierto que existe la violencia, ha sido un fenómeno sociológico, ¿no? Que sabemos que no es de 2024, data de muchos años atrás. Sin embargo, ya que se ha detectado, sí, se tiene que trabajar entonces en la solución. Desde el entorno escolar, nosotros podemos entender, existe este programa, ¿sí? Que se llama Escuela Libre de Violencia, ¿no? Aquí nos habla en esta página todos los tipos de violencia que existen. Y ojo, muy importante, ¿no? Aquellos que se vayan a dedicar a la docencia o ya se estén dedicando, existen manuales, sí, de intervención en caso de violencia. Y es muy importante que se conozcan, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar cuando conocemos o tenemos el caso de un alumno que es víctima de violencia? Hay manuales, ¿sí? Y hay procedimientos que se tienen instaurados por parte de la Secretaría de Educación para precisamente y protocolos para la intervención, ¿no? Aquí tenemos unos lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar, ¿sí? En educación básica.
¿sí? Es muy importante que estén al conocimiento de eso porque ya se detectó el problema, ahora bien, pues se tiene que realizar una solución. Entonces aquí tenemos todas estas guías, estos programas, estos inclusive material que se puede implementar en las aulas con la finalidad de erradicar la violencia. ¿Okay? Entonces, ahí igual les dejo el enlace, ¿no? Nuevamente, en algún momento, pues todo esto tendrá que cambiar. Sin embargo, pues hasta el momento, pues es lo que se encuentra vigente. ¿Ok? Entonces, ya para terminar esta sesión, igual en la plataforma les pedí ahí ya sea que lo inscriban en línea o que lo suban o lo hagan en su libreta y suban una captura. 5 estrategias de prevención de violencia escolar. Ustedes van a desarrollarme 5 estrategias que en algún momento, si ustedes detectaran algún tipo de violencia en el aula, ¿sí? ¿Cómo podrían erradicar o ya sea erradicar o prevenir? ¿Sí? Estamos hablando aquí más que nada un aspecto de prevención. ¿Cómo desarrollarían 5 estrategias, brevemente nada más, 5 estrategias de prevención de violencia escolar? Ya se encuentra este apartado en la plataforma, ¿ok? Entonces, para que ustedes en el transcurso pues, de la tarde, pues, lo puedan realizar brevemente nada más. 5 estrategias de prevención de la violencia escolar, ¿ok? ¿De esto alguna duda? ¿No? No, maestra. Ok. Maestra, Entonces, mande, maestra, adelante. ¿cuánto días nos va a dar para que subamos esas 5 estrategias? Mira, yo ahorita les voy a explicar. De igual manera, vamos a cerrar la plataforma el día domingo, ¿sale? ¿Qué quiero ser muy puntual en esto? Las 5 estrategias, no me vayan a escribir ustedes así una hoja de cada una, ¿no? Por ejemplo, puede ser proyección de un video de no violencia, establecer un reglamento escolar, de esa forma, ¿no? No me vayan a desarrollar todas las pautas completas, solamente 5 breves estrategias de cómo prevenir la violencia en el aula, ¿no? Nada más. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué? Porque la otra actividad que ya tenemos, porque ya terminamos, es nuestra evaluación, ¿sí? La evaluación ya está disponible en la plataforma. Va a estar disponible desde el término de la clase hasta el día domingo mañana, que es 28 de octubre, no, perdón, está mal mi fecha, hasta las 20 horas. Déjenme, le voy a... Mañana es domingo 27, ¿verdad? Denme un segundo. Sí. Está mal mi fecha. Ok. Es lunes. Bueno, ok, ahora sí. Ya quedó. Ok, entonces sí podemos ver aquí. Sí. Bien, entonces, la actividad va a estar habilitada hasta el día de mañana, pero el examen va a quedarse habilitado a partir del término de la sesión, es decir, de ahorita a las 10 de la mañana hasta el día lunes 28 de octubre, 8 de la noche. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Chicos, díganme. Sí, maestra. Sí, así ¿Sí? está bien. El examen ya está hasta las 8 de la noche, lo vamos a contestar. Ahorita les explico. El examen ya está disponible a partir de este momento y se queda habilitado hasta el día lunes. Es decir, si ustedes dicen, ya lo voy a contestar ahorita, ya. Pero una vez que lo inician, lo tienen que terminar, ¿sí? Nada de que, empiezo ahorita una parte y mañana le doy clic y luego, no. Una vez que lo inician, lo tienen que terminar. Lo pueden contestar hoy, lo pueden contestar mañana, lo pueden contestar el lunes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ok, ahora les voy a explicar cómo está. Nada más, no les quito más su tiempo, denme un momento. Espérenme. Voy a abrir rápidamente. Denme un minuto. Aquí está. Listo. Ahora sí. Ok, ¿podemos ver aquí la plataforma? Sí. Miren, pongan atención, ¿eh? Aquí está un apartado que dice evaluación final. ¿Están de acuerdo?
bueno, yo tengo perfil ahorita de docente, ¿no? Se van a ir aquí a evaluación final y aquí van a encontrar, le van a dar clic aquí, los va a direccionar a la evaluación y entonces lo van a empezar a contestar. Aquí todavía no, porque hasta las 10 lo habilité para que se inicie. Lo van a empezar a contestar, van a contestar, les va a dar, son 10 preguntas, ahí les va a mostrar su avance. Y una vez que ustedes terminen, sí, una vez que ustedes terminen, le van a dar clic en enviar, ¿no? Y les va a aparecer un mensaje que va a decir, tú has terminado la evaluación, gracias, ¿no? Ya no me manden captura de pantalla, ya no suban absolutamente nada, porque una vez que ustedes le dan enviar y les sale el mensaje de que lo han enviado, entonces a mí ya me llega la respuesta. Ya no es necesario que le tomen captura, pero eso sí, asegúrense de terminar las 10 preguntas, de que hayan dado clic en enviar y que les salga el mensaje de confirmación que han terminado la evaluación, ¿vale? Una vez que pasa eso, pues a mí automáticamente me llegan las respuestas. Ya no es necesario que ustedes hagan nada más. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, maestra. ¿Tiene un tiempo el examen? No, no tiene un tiempo, nada más sí, no tiene tiempo definido, pero sí, una vez que ustedes le dan siguiente, tengan cuidado porque a veces he tenido alumnos que se les va el internet o que, no sé, muchas cosas y entonces ya no da la opción para que vuelvan a enviar la respuesta, ¿sí? Si eso sucede, me van a tener que escribir a mí para que yo les vuelva a habilitar el espacio para que lo vuelvan a contestar, ¿sale? Entonces, una vez que ustedes ya, yo digo que no se tardan más de 1 hora en contestarlo, son 10 preguntas nada más, están súper sencillas, nada difícil. Entonces, yo creo que no tardan más de 1 hora en contestarlo. Les pido que sean muy honestos en la cuestión de contestar, no googleen nada, todo tiene que ver con todo lo que hemos visto, no hay nada que no hayamos visto, más que nada es una apropiación del conocimiento, ¿sale? No les pido que me copien y me peguen lo que yo les di, no, sino lo que ustedes pudieron apropiarse de todo lo que nosotros hemos visto, ¿vale? Es la forma más honesta de contestar el examen. Ahora bien, nada más rápidamente les voy a mostrar para que ustedes vean cómo les va a aparecer. Denme un segundo. Por ejemplo, les hice este es como un ejemplo, vean, ¿eh? O sea, este es como un ejemplo, así les va a aparecer, ¿sí ven? Sí, así les va a aparecer su enlace, ¿no? Y les va a aparecer así, ¿no? ¿Sí están viendo mi pantalla morada? Sí, Sí. sí. Ajá, entonces así, esto nada más es un ejemplo que yo les hice, ¿eh? Es así. Pero, por ejemplo, dice ahí, va a decir su pregunta, ¿qué es la sociología? Y ustedes van a escribir su respuesta, las 10, y le van a dar, enviar, ¿no? Les van a pedir su dirección de correo electrónico. Asegúrense de enviar cuando acaben cada pregunta. Le dan enviar, ¿no? Yo le di enviar y a mí me aparece ya se ha registrado tu respuesta. A ustedes les va a salir, has finalizado la evaluación, gracias. Y una vez que les sale el mensaje que ya han contestado, entonces ya no es necesario que hagan nada más, ¿no? Una vez que les sale ese mensaje, se da por terminada la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, nuevamente ya lo voy a empezar a habilitar ahorita para que se quede, se va a quedar habilitado de hoy sábado, domingo, lunes, tienen para contestarlo. Lo envían, yo lo cierro el lunes y entonces se empieza a procesar resultados y la actividad de hoy pues tienen hoy y mañana para completarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta qué nos da Sí. mañana para contestarlo la Hasta tarea las de 8. las 5 Hasta las 8. de la noche? Sí. Ok, gracias. Ok, perfecto. Entonces, no habiendo alguna otra duda, pues les agradezco mucho. Saben que cualquier cosa estoy al pendiente. Les deseo el mejor de los éxitos y cualquier Gracias. cosa saben que estoy al pendiente. Les agradezco muchísimo que sigan teniendo un excelente día. Sí, maestra, igualmente. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, maestra.